los industriales, los vecinos, vecinas, todavía con un sufrimiento por lo que ocurrió. El gobierno nacional no tiene ningún compromiso con esa situación. Ahora, ni siquiera una ley votada por amplísima mayoría, ni siquiera una ley votada con apoyo de los propios diputados del gobierno. Se trataba, ¿quién diría?, de una ley que disponía 400.000 millones de pesos para Bahía Blanca, el lugar de la inundación más desgarradora que hubo en los últimos tiempos. Y el gobierno vetó la ley. Esto se publicó ayer temprano en el boletín oficial y pasó desapercibido hasta media tarde, que alguien se empezó a dar cuenta, los funcionarios empezaron a dar cuenta, y ustedes escuchaban a Gabriel Catopodi, que es justamente ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, quien contaba con un dejo de indignación, la misma indignación que provocó en diputados radicales, en el intendente de Bahía Blanca, Federico Subieles, por supuesto, en los diputados y senadores que promovieron este proyecto de ley de emergencia para Bahía Blanca, una ciudad devastada por una inundación que la partió al medio, le voló los puentes, le arruinó toda la infraestructura, y el presidente Javier Milei vetó la ley que disponía fondos especiales para la reconstrucción de Bahía Blanca. ¿Esto es aplicar la motosierra? Sí, esto es aplicar la motosierra en la versión Milei. Esto es ir contra la casta, no es ir contra Bahía Blanca. Sin embargo, no en los considerandos del veto, sino después en declaraciones que hizo por la red X, el presidente Milei dijo, bueno, me equivoco, lo dijo el inefable vocero presidencial Adorni, que dijo que la casta política quería lucrar con Bahía Blanca. Si la plata es para Bahía Blanca, ¿qué lucro? Fíjense cómo dan vuelta de manera retorcida los argumentos. Que la casta política quería lucrar con Bahía Blanca cuando el gobierno ya había mandado. No. El gobierno lo que mandó son 200.000 millones de pesos en su momento, y sobre ese dinero distribuido en diferentes cosas, en créditos, bueno, sobre ese dinero hacían falta otros 400.000 para la reconstrucción de la infraestructura, porque recuerden que el gobierno nacional, y ahí hay rutas nacionales que pasan por ahí, considera que la obra pública ya no es una prioridad del gobierno nacional. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El dinero era para que se reconstruyeran las obras públicas, los puentes, las rutas, los terraplenes que volaron, que se hiciera una canalización para que no vuelva a suceder una inundación. Y el vocero Adorni consideró que esto era que la casta política estaba lucrando con Bahía Blanca 3 meses después de la inundación. ¿En serio? Digo, ¿tienen tal capacidad de mentir o de retorcer los argumentos? Plata para Bahía Blanca era privilegio de la casta política, y con ese criterio no lo damos, aplicamos motosierra. O sea, fíjense cómo el argumento original que le permite a Milei ganar las elecciones, aplicarle motosierra a la casta política, que era una consigna tan publicitaria como para decir que cualquier cosa que te venden por televisión es buena, lo siguen utilizando, pero ahora lo retuercen y lo dan vuelta. Entonces, frente a la tragedia que todos vimos en Bahía Blanca, el Congreso reaccionó como tenía que ser, no como la casta política, reaccionó como tenía que haber reaccionado, solidarizándose, interviniendo, promoviendo una ley que le asigne fondos a Bahía Blanca, y el presidente la veta porque considera que eso es un privilegio de la casta política. Así de delirantes son las cosas. Son tan delirantes como el ataque que sigue padeciendo el Garrahan, porque recuerden que después de todas las cosas que dijo Milei sobre los médicos del Garrahan, todas falsas, todas incomprobables, que había más administrativos que médicos, todas pelotudeces, después de todas esas pelotudeces no le dieron un mango. Y hoy los médicos y los profesionales del Garrahan otra vez van a ir al paro. Yo creo que, no sé, pueden hacer todas las reformas en un solo periodo. Nosotros estamos convencidos que vamos a tener 2 periodos de gobierno para llevar adelante todo este proceso de transformación. Y la gente decidirá, ¿no? No es una decisión del gobierno, es una decisión del pueblo. Si cree que hemos avanzado, nos elegirá otra vez dentro de 2 años, ahora 2 años y medio, para cumplir un segundo mandato. Pero mientras estemos, vamos a hacer todas las reformas que sean necesarias. ¿Y cuál era una de las cosas que se le adjudicaba a la casta? Que estaban más preocupados por la reelección en sus cargos, por volver a ganar elecciones y conservar el poder.
sea, la casta era una cosa endogámica que buscaba conservar en el poder, quedarse en el poder, en parte por el placer que les da el ejercicio del poder y en parte por los negocios que habilita el poder. Esta era la idea de casta que se había instalado después del fracaso del peronismo y en la campaña electoral. Y fíjense que ahora el presidente Milei, a través de sus voceros, en este caso el jefe de gabinete Guillermo Franco, dice, no, claro, ya está hablando de reelección, un mecanismo de la casta. Hoy hay un conflicto donde la Argentina no tiene ninguna participación y solo nos metemos con declaraciones, a partir de declaraciones. Entonces es como meternos en un problema donde nadie nos llamó. No somos solución. La Argentina no tiene una potencia, no es una potencia, ni siquiera una potencia media en materia de defensa. Milei es eso también, ¿no? Es esta suerte de payaso fascista que va tirando frases, cosas, es histriónico, pero también te puede meter en un quilombo. Y ahí reapareció, miren quién reapareció, Santiago Cafiero, que fue jefe de gabinete de Alberto Fernández y luego fue canciller de Alberto Fernández, diciendo lo elemental, lo de sentido común. Milei solo con sus declaraciones presidenciales nos está metiendo en un bando de un conflicto que no está terminado ni mucho menos, pese al triunfalismo de su amigo Donald Trump. Porque Donald Trump ayer hizo declaraciones diciendo, bueno, la guerra está terminada gracias al bombardeo que le clavamos nosotros a los iraníes, destruimos las instalaciones. Sin embargo, trascendió ayer un informe hecho por la inteligencia americana, concretamente por unos muchachos del Pentágono, que el gobierno de Trump no desmintió, porque esto es lo importante. Lo dio a conocer CNN, después lo levantó el New York Times, todos diarios que, igual que pasa con Milei acá, fueron calificados de basura, escoria, no digamos lo suficiente a los medios, cosas que suele decir Trump, pero no pudo desmentir que el informe de inteligencia que se publicó en CNN y en New York Times decía que los daños que, según Trump, eran tremendos y que habían terminado con el programa nuclear iraní, para el informe de inteligencia dice que lo único que van a hacer es retrasarlo unos meses. Se verá si esto es verdad, no es verdad. Lo cierto es que se encendieron señales de alarma porque además Irán ayer promovió una ley desde el Parlamento iraní por la cual se van a ir de la OIEA, o sea, de la organización que monitoreaba el desarrollo de la energía nuclear en el mundo, la misma que preside Rafael Grossi, un argentino, señor al cual un poco menos desde Irán dijeron, ya nos vamos a ocupar de él, como queriendo decir, ya algún día nos lo vamos a cruzar y le van a pasar cosas espantosas. O sea que Irán está decidido a que ya no pueda monitorearse de ninguna manera las instalaciones nucleares, sus instalaciones nucleares, y informes de inteligencia que emanan desde el interior del aparato de inteligencia de Estados Unidos y el Pentágono dicen que, ojo, que el bombardeo que Trump pretende como definitivo no fue definitivo y que solamente lograría retrasar el programa nuclear, o sea que seguimos en problemas. ¿Qué hizo Trump a todo esto? Bueno, mandó a todos sus funcionarios y él mismo salieron a decir que de ninguna manera, que esto atentaba contra la patria, atentaba contra los pilotos que habían descargado, atentaban contra el éxito de Donald Trump. Raro, una especie de sobreactuación rara, decir, bueno, si está tan seguro de lo que pasó, y si está tan seguro de que el programa nuclear iraní se cayó, ¿por qué sobreactúa tanto y se enoja tanto al estilo Milei? No sé, con el tiempo se verá. Esta fue una reunión inicial en la cual fijamos agenda para todo el año y la idea es trabajar en los 10 puntos que se fijó en el Pacto de Mayo, en el cual vamos a tocar y vamos a profundizar cada tema. La UIA no está planteando ni reforma de jubilaciones ni quita de horas de trabajo. Estamos hablando de una modernización laboral que vamos a tener que sentarnos con la CGT a discutir y a compatibilizar. Tenemos que construir consensos, este es el gran objetivo. Ahí lo tiene Martín Rapalini, es el titular de la UIA, que no se entiende por qué la UIA, frente al cierre de fábrica que está habiendo, está tan calladita, ¿no? Porque se supone que es la Unión Industrial, y lo que hay en este momento en la Argentina es casi un industricidio. Pero bueno, el señor presidente de la UIA se fue a reunir ayer, integró la reunión del Consejo de Mayo, estuvieron reunidos 1 hora y media. Y lo interesante de la reunión, que por ahora es una especie de gran zaraza, que están preparando un documento que va a servir, dicen textualmente, de insumo para que los diputados en diciembre lo tengan en cuenta a la hora de sancionar las leyes. Sobre todo, ¿qué leyes? Una reforma jubilatoria y una reforma previsional. Porque buena parte de los postulados de aquel famoso Pacto de Mayo que se firmó en julio allá en el frío de la Casa de Tucumán están previstos en la Constitución. Lo único que no está previsto en la Constitución, digo,
la inviolabilidad de la propiedad, bla, bla, bla. Lo único que no está previsto en la Constitución es la cuestión del ajuste fiscal, es decir, bueno, que los presupuestos tienen que ser, hay que reducir la carga fiscal y reducir el tamaño del Estado, eso no está previsto en la Constitución, y la posibilidad de optar por una reforma jubilatoria que incluya jubilaciones privadas. Entonces, más allá de las lindas palabras, de los objetivos grandilocuentes que puedan hacer del Pacto de Mayo, la zaraza está prevista en la Constitución. O sea, las grandes palabras ya están previstas en la Constitución. ¿Qué traen abajo del poncho? Lo que traen es esto: una reforma laboral. Por eso estuvo sentado también ahí Gerardo Martínez. Yo supongo que los muchachos de la CGT lo habrán autorizado, o si no le pedirán cuentas. Che, ¿qué fuiste a hacer con el gobierno que nos tiene pisadas las paritarias? Y también una reforma jubilatoria. Y la reforma jubilatoria, ¿qué es lo que va a provocar? Que los que no tienen completado los años de aporte porque tuvieron muchos años de trabajo en negro se jubilen con una jubilación miserable y más tarde. Y los que tengan aportes, y tengan ahora, o sea, ya tal como pasó en los 90, volverán las jubilaciones privadas y los que tengan buenos aportes se puedan ir a un sistema privado. Eso es lo que se está discutiendo. Debajo de las grandes palabras viene esto oculto. Una reforma jubilatoria para autorizar una jubilación privada y que los que se vayan a jubilar vayan ganando cada vez menos porque van a tener muchos años de aporte en negro y no les serán reconocidos, o a lo sumo irán a parar a la PUAM, que ya de por sí es un 20% menos que la miserable jubilación mínima, y que la élite de los trabajadores que tengan sueldo en blanco o que tengan aportes o que tengan dinero puedan ir previendo y meterse en una jubilación privada. Es que es un consejo consultivo, no vinculante, no es para competir con las decisiones que tiene en su mano el Poder Ejecutivo y las otras autoridades como el Parlamento, tanto el diputado y senadores. Tenemos de acá a diciembre la oportunidad de lograr consenso en los 10 temas que fueron parte de lo que se